Muy bien, vamos a comenzar con el diseño de interfaz gráfica, con la programación que conlleva la programación de interfaz gráfica. En Java existen varios paquetes que podemos utilizar para el diseño de interfaz gráfica. El más antiguo, el primero que se utilizó fue el AWT, eh, que tenía la característica de que la interfaz gráfica cambiaba o se veía de acuerdo al sistema operativo en el cual se estaba utilizando. Quiere decir esto que una interfaz gráfica corrida sobre Windows tenía la apariencia de los formularios de Windows, corrida sobre o ejecutada sobre Mac tenía la apariencia de los componentes de Mac y así sucesivamente. Esto lo que causaba era que volvía más pesada la interfaz por el hecho de que tenía que hacer más llamados al sistema operativo. Así que luego Java decidió implementar lo que es el paquete Swing, que ya es un paquete con características siempre derivado del AWT, pero en la funcionalidad, no tanto en la apariencia. En la apariencia y ahora es una apariencia más estándar y que trata de no cambiar de acuerdo al sistema operativo. Y ese es el paquete con el cual vamos a trabajar, el paquete Swing. Entonces vamos a comenzar desarrollando, antes de utilizar el diseñador propio de NetBeans, vamos a ver uno eh, programado con pura codificación para que vayamos viendo las partes eh, de las que está formada un programa de interfaz gráfica. Entonces vamos a crear un paquete, un nuevo proyecto, vamos a ponerle interfaz gráfica o interfaz Swing. Interfaz GUI Swing, la vamos a poner GUI Swing. Entonces vamos a ver, lo primero que va a ocurrir con nuestras clases que, que, que son para el manejo o que van a presentar una interfaz gráfica es que deben heredar de JFrame. Entonces, lo primero que vamos a hacer es extender de JFrame. Y obviamente ya JFrame es una clase que se encuentra en Swing. Vamos a decirle que nos arregle las importaciones. Y aquí está. Miren, como vamos a trabajar con múltiples componentes del Swing, podemos optar por eh, eh, importarlos individualmente o importar todo el paquete. Vamos a optar por importarlos individualmente, ¿verdad? Bien, lo siguiente es en el constructor. Normalmente en el constructor se acostumbra a definir el diseño de la interfaz. Digamos que, vamos a decir, public GUI Swing. Okay. Aquí me estoy equivocando. Ahí está. Bien, y en este interfaz, en este constructor vamos a definir los componentes que le vamos a colocar a este primer pequeño formulario que vamos a crear. Digamos que le vamos a colocar algo sencillo, 4 botones, solo para que veamos más o menos cómo lo definimos. Entonces, tenemos que definir una variable por cada botón. Los botones son de tipo JButton. Le vamos a poner botón 1 igual a new. Y hay varios constructores que podemos utilizar para JButton. Puede ser uno donde solo creemos el JButton y demás los demás componentes se los coloquemos manuales, pero en este vamos a utilizar el constructor en donde ya le definimos cuál es el texto. Digamos que este va a ser suma. Bueno, no vamos a entrar ahorita. Digamos que este va a ser botón 1. No vamos a complicar mucho. Bien,
aquí nos dice que tenemos que importar el JButton, ¿verdad? Entonces, clic derecho, fix import. Y como, como mencionaba, puede ser que los importemos todo el paquete o vayamos importando uno por uno. Bien. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir el layout. El layout es la manera en cómo queremos que se distribuyan los componentes dentro de dentro de esa ventana que estamos desarrollando. Existen diferentes administradores de contenido. Vamos a ver los tres más comúnmente utilizados en programación de este tipo, ¿verdad? No nos vamos a introducir en lo que es el manejador de contenido absoluto, porque se lo vamos a manejar ya directamente con la interfaz de diseño del NetBeans. Entonces vamos a decir, el primero de ellos que vamos a ver es el Flow Layout. El Flow Layout es un manejador de contenido en donde los componentes se van colocando uno inmediatamente después del otro. Como su nombre indica, Flow es flujo, ¿verdad? Como que van en un flujo uno después del otro. Entonces vamos a decirle que nos lo importe. Ahí ya nos lo importó. Y vamos a agregar, dije yo que íbamos a poner 4 botones, ¿verdad? Entonces, o 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver, botón 2, botón 3, botón 4, botón 5. Y acá vamos a tener botón 2, botón 3, botón 4, botón 5. Luego tenemos que agregarlos a nuestro formulario. Solo utilizamos el método add y vamos agregando cada uno. Botón 1, add, botón 2, add, botón 3, add, botón 4. Solo 4 de los 5 voy a agregar. Luego le tenemos que colocar un tamaño, un tamaño inicial. Entonces le voy a colocar set size de 200 por 200, digamos. 200, eso lo vamos definiendo. ¿Okay? Ahora, ya tenemos nuestra interfaz básica aquí, que básicamente van a ser 4 botones colocados uno después del otro en el formulario. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a hacer es crear la instancia. Entonces en este caso se llama GUI Swing, se llama nuestra clase. Entonces vamos a crear una instancia y obviamente cuando creemos la instancia vamos a mandar a llamar a este constructor y se van a crear todos estos elementos. Entonces GUI, le vamos a poner prueba igual a new. Ok, entonces ya sabemos que el constructor el new lo que manda a hacer es llamar el constructor que nosotros le decimos. Luego hay que decirle a esa instancia qué queremos que haga, que ocurra cuando nosotros cerramos el formulario. A cada formulario hay que decírselo porque algunos formularios queremos que solo se cierren porque hay otros formularios abiertos, ¿verdad? Pero en este, como es nuestro único formulario o es nuestro formulario principal, nosotros queremos que al cerrarlo se termine la ejecución del programa. Entonces, para ello vamos a hacer set default closed operation. Set default close operation y le vamos a decir que la operación que queremos que haga es exit on close. Eso significa que cuando cerremos el formulario se cierre la ejecución del programa. Y por último le vamos a decir que queremos que se vuelva visible el formulario. Entonces prueba punto set visible igual true. Entonces ahora lo vamos a ejecutar. Y ya no, la salida ya no nos aparece en la consola,
sino que en lugar de eso, vamos a ver yo, este es nuestra salida, ¿no? Aquí están los 4 botones y les decía, va inmediatamente uno después del otro. Miren, después del botón 1 viene el botón 2 y después del botón 2 el botón 3. Si yo hago más grande, automáticamente si yo lo hago más pequeño, cambia la apariencia, ¿verdad? Dependiendo del tamaño, se van acondicionando, se van ordenando de acuerdo al tamaño del formulario, ¿ok? Obviamente queda un espacio vacío. Bien, vamos a ver otro tipo de manejador de contenido. Vamos a decir que en lugar de un flow layout, vamos a utilizar un grid layout. Entonces vamos a usar un grid layout. Un grid layout. Entonces vamos a decirle aquí que nos importe. ¿Ok? Cuando hacemos un grid layout tenemos que decirle qué tamaño queremos que tenga. Digamos, yo le puedo decir yo que querer un grid de 3x3. Ok, entonces vamos a agregar el quinto componente aquí al botón 5 y vamos a ver la diferencia. Ok, okay, miren. Ya este me lo dividió en, bueno, como no ocupo, vamos a ver, de grid layout de 3x3. 1, 2, 3. No, solo está agregando. Creo que por el hecho que tenemos solo 5 botones, vamos a agregar un quinto, un sexto botón. Por eso no tiene que ser. Vamos a agregar un sexto botón. Perdón. Entonces, add botón 6. Okay, vamos a ejecutarlo. Bien, 3x3 nueva, necesitaría 9 botones. Entonces, en lugar de ello, lo que voy a hacer es cambiar a 2 filas y 3 columnas para no tener que seguir agregando botones. Me fallaron las matemáticas ahí. Ok, entonces aquí tenemos ahora sí, mire, 2 filas y 3 columnas. Y esos botones en en este tipo de administrador de contenido, ocupan todo el espacio, a diferencia del flow layout, ¿verdad? Que siempre queda un espacio vacío. Aquí, entre más grande haga el formulario, más grande se harán los botones que están contenidos ahí, ¿verdad? Obviamente, para evitar eso, nosotros le cambiamos que no pueda cambiar de tamaño o convertimos estos botones en algún otro contenedor, ¿verdad? Para que los botones no pierdan esa dimensionalidad. Entonces, lo importante que veamos es que el grid layout me forma filas y columnas, ¿verdad? De acuerdo al tamaño que nosotros le digamos, a diferencia del flow layout. Y el último que vamos a ver, no quiere decir que el último que exista, es el border layout. El border layout ya tiene definidos 5 secciones. Vamos a ver, border layout. Okay, vamos a decirle aquí que nos arregle, que nos importe, ¿verdad? Aquí, border layout.
Ok. Aquí falta. Ahí está. Bueno, y bueno, solo son 5. De este quinto, este sexto no lo necesitaríamos. Y cuando los agregamos, aparte de solo, ahí sí hay una diferencia, ¿verdad? Cuando vamos a agregar el botón, tenemos que decirle a qué sección la queremos agregar. Por ejemplo, jframe.north. Ahí vamos a ver. Border layout punto north. Ahí le estamos diciendo, ya vamos a ver quién es el norte. Este botón 2, coma, border layout punto south. El 3 lo vamos a colocar en border layout punto east. El número 4 lo vamos a poner en border layout punto west. Y el último en border layout punto center. Esas son las 5 secciones de las que en las que está dividido un border layout, ¿verdad? Norte, sur, este, oeste y el centro. Vamos a ver qué apariencia tiene. Vamos a ver por aquí. Aquí está. Ok, entonces miren. Este es el norte, este es el sur, este es el este, este el oeste y lo que este aquí el centro. Entonces, el norte y el sur tienen un tamaño, un alto fijo y un ancho que ocupa todo todo el espacio a lo ancho del formulario. El este y el oeste tienen un ancho fijo y una altura que es toda la altura del formulario menos la altura del norte y el sur. Entonces vean aquí, a diferencia del norte y el sur, el ancho permanece constante y el que cambia es la altura, ¿verdad? Y el centro, que básicamente lo que hace es ocupar el espacio disponible dejado por las otras 4 secciones. Entonces, cuando se utiliza una interfaz como esta, es para hacer un diseño similar a una página, ¿verdad? Donde una página web, donde nosotros tenemos un encabezado, nosotros tenemos un pie de página, tenemos una banda lateral izquierda donde normalmente va un menú y tenemos un espacio que puede estar compuesto por estos dos y donde va todo el contenido y lo que vayamos a colocar dentro de cada una de las secciones lo podemos ir porque cada sección solo puede contener un componente. Entonces lo que hacemos nosotros es colocar un contenedor dentro de ese componente y en ese contenedor lo volvemos a distribuir, ya sea con flow, con grid, para poder colocar los elementos que nos interesa colocar. Ahora, hasta este punto, los componentes que nosotros hemos colocado ahí, ninguno de ellos hace nada. Yo le doy clic y no hace nada. Ahorita solo son nada más de visualización, solo son, no tienen eventos. ¿Sí? El evento es lo que ocurre cuando nosotros interactuamos con un elemento, ¿verdad? Contra un botón, contra un radio button, contra un JList. Entonces, los eventos los vamos a programar, tenemos que programarlos y a relacionarlos con un componente. Entonces, para ello necesitamos nosotros un listener, un escucha, un manejador de eventos. Lo podemos hacer en clases separadas, pero ahorita
para no complicarlo, lo vamos a hacer en la misma clase. Necesitamos relacionar este formulario con otra clase, en este caso con una interfase, pero nosotros ya sabemos que solo podemos extender de una. Entonces, lo siguiente con lo que necesitemos relacionarlo tiene que ser una interfase, y en este caso es con la interfase Action Performs. Implements. Ya dijimos que una relación de implements ocurre entre una clase y una interfase. ¿Okay? En este caso la interfase se llama Action Listener. ¿Okay? Entonces obviamente necesito importar esa clase. Esas se encuentran dentro del... Mire que los componentes visuales están dentro del dentro de Java Swing, ¿verdad? Por lo que les decía para que la apariencia no cambie. Pero la lógica sigue estando dentro de AWT, ¿verdad? Porque esa no era necesario volver a escribirla. Entonces, los manejadores de contenidos están en AWT, los manejadores de eventos también. Entonces, bien, ¿qué ocurrió cuando yo relacioné mi formulario GUI Swing con Action Listener? Bueno, Action Listener es una interfaz, por lo tanto, está compuesta de métodos abstractos, y cuando importamos un método abstracto, cuando heredamos un método abstracto, mi clase se vuelve abstracta. ¿Cuál es la manera de solucionar ese problema? Bueno, una sería convertir mi clase en clase abstracta, pero entonces yo ya no la podría instanciar. La otra entonces sería implementar los métodos abstractos que hay, y como es un método abstracto ya tiene un nombre establecido. Yo no le puedo poner a mi manejador de eventos el nombre que a mí me parezca conveniente. Tiene que ser el nombre que ya me dice esta interfase que tiene que tener ese método, y ese método es Action Perform. Entonces yo tengo que obligatoriamente implementar un método que se llame Action Perform, y que debe de recibir como parámetro un objeto de tipo Action Event, así se llama y el parámetro, bueno, yo lo voy a colocar, ese es el que por omisión se coloca, ¿verdad? Esto es un nombre de variable. Puede ponerle el nombre que usted quiera, puede ponerle eventos si usted así lo estima conveniente. Bueno, el Action Event es una clase, hay que importarla. Hay varios Action Events, ¿verdad? Entonces está el Java FX, pero no es el que nosotros buscamos. El que buscamos es el de Java AWT. Ya está listo. Y aquí pues no vamos a colocar solo un mensaje, nada más. J option pane punto show message dialog, y lo único que le vamos a colocar es que envíe el mensaje programación Java. Eso es lo único que va a hacer. Y se lo tenemos que adherir a uno de nuestros botones, al que nosotros querramos. Yo se lo voy a agregar al botón que está en el centro, que sería el botón número 5. ¿Sí? Sí, el botón 5. Entonces lo que voy a decir es botón 5 punto set action, no, add action listener, perdón, set no, add action, ahí está, add action listener. Y lo siguiente que me pregunta es cuál es el objeto que contiene a ese escucha de eventos. Entonces yo le digo this, porque es esta clase, la misma clase en la que estamos, la que lo contiene. Aquí está, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora.
Ahí lo tenemos. Mire, cuando le doy al botón 1 no hace nada. 4 tampoco. Pero cuando le doy al botón 1, ahí me dice programación Java. ¿Okay? Eso es lo que hace el Action Listener, ¿verdad? Es decirle a eh, este botón que va a trabajar con el Action Listener que hay aquí. Y el Action Listener, ya sabemos nosotros que es la clase que implementamos, y el método se llama Action Perform. ¿Okay? Y ya, si yo quiero que más botones escuchen a ese o envíen ese mismo mensaje, pues lo único que tengo que hacer es relacionarlo. Vamos a colocárselo al botón 1 y al botón 2, solo como prueba. Entonces, obviamente no todos tienen que ejecutar el mismo mensaje. Esto solo es porque es una prueba. Ahora, esta es la ventaja que tienen las interfaces. ¿Qué pasa si en este mismo formulario yo, aparte de botones, también tengo radio buttons y también tengo checkbox y también tengo combo box, que son objetos diferentes? Ellos no tienen action listener, sino que tienen item listener, eh, action events. Entonces yo puedo relacionar una misma clase con varias interfaces, no tendría ningún problema, ¿verdad? Solo que a la hora de ir implementando, tengo que implementar cada uno de esos métodos. Entonces vamos a ver si esto es correcto. Tanto porque se me viene al otro fórmula, a la otra ventana. Entonces, cuando hago 4 no ocurre nada, pero sí cuando hago... Mira, yo ahorita no puedo hacer nada porque el mensaje está por encima del formulario, ¿verdad? Entonces tengo yo que mostrarlo. Mire, yo no puedo hacer nada hasta que conteste. Esto se llama una ventana de tipo modal. Una ventana de tipo modal es una ventana que se coloca encima de otra y obtiene el control, y la ventana que la invocó queda deshabilitada hasta que ésta termine su ejecución. Entonces yo no voy a poder ejecutar ningún botón hasta que yo dé aceptar. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo dé botón 1? Bueno, igual, ¿verdad? Se manda a llamar, porque nosotros ahí se lo dijimos, le manda a llamar el mismo mensaje. ¿Ok? Bien, entonces esta es básicamente la estructura de un programa con interfaz gráfica, ¿verdad? Nosotros normalmente en un constructor o en un método especial, no necesariamente en el constructor, ¿verdad? Puede ser que nosotros tengamos un método solo para definir la interfaz gráfica, y a los botones, a los radio button, a los componentes en general que yo quiero que hagan una acción, bueno, obviamente voy a distribuir esos componentes a través de un tipo de manejador. Ya vimos los tres de los más comunes, pero no son los únicos. Luego agrego los botones dentro de la interfase y les voy agregando eventos si así lo requiero, ¿verdad? Y pues básicamente eso sería una interfaz gráfica, ¿verdad? Entonces ya en el siguiente ejemplo lo vamos a ver ya visto desde el diseñador de formularios de NetBeans, ¿verdad? Que al final eh, en la interfaz de NetBeans lo que nos ahorra es este trabajo. Miren, esto de estar programando los componentes, y nos ayuda a ubicarlos de una forma más precisa, ¿verdad? Pero la lógica, esto siempre lo vamos a tener que programar, ¿verdad? El NetBeans nos va a ayudar a ahorrarnos el trabajo de estar diseñando vía código, vía programación, la interfaz, pero la lógica siempre se la vamos a tener que programar manualmente, ¿verdad? Bien, nos vamos a quedar ahí en este video.